Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Matías Tavia. Hola Matías, ¿cómo estás? Pues encantado y por fin, la verdad, porque ha habido algunos desastres organizativos por mi parte. Me hace mucha gracia la ironía de que el podcast se llame Organiza tu proyecto y yo en una instancia incluso me olvidé de venir y quedaste tú pendiente como media hora mandándome emails. Oye, ya estoy aquí, se me acaba el tiempo, si no empezamos ya y la verdad me siento muy avergonzado de todo aquello, pero bueno. Nada, tranquilo. La verdad que nos ha costado coincidir, pero bueno, unas veces ha sido por ti, otras por mí, que al final nos han surgido imprevistos, y ha sido la entrevista más difícil de cuadrar de lo que llevo, pero mola, va a merecer la pena seguro. Así Sí, que, parece que mi agenda es una cosa loquísima y no, al final es que soy una persona que organizándose es un absoluto caos y un desastre. Bueno, ya hablaremos del tema, supongo. sí, eso es. Pues Matías, para quien no le conozca, es redactor, podcaster y creador de contenido en Twitter que, bueno, como me has dicho tú, amateur, ¿no? Una vez me dieron una campaña de estas de publicidad en Twitter, una sola vez, y ya la marca no volvió a querer saber de mí en toda su historia, que era una marca de cerveza de aquí de Málaga. Nada, no soy creador profesional de Twitter, soy simplemente pues un pesado de Twitter más de todos los que hay. Y mira, por lo menos lo del tema de no cuadrar entre nosotros te dio pa tweet. Y la verdad que yo me reí mucho con el tweet, Sí, ¿eh? sí, era algo así como me invitaron a un podcast de organización y me olvidé de ir. Sí, sí. No, es que esto, además total, literal, fue tal cual. Mm. Pues nada, Matías, la primera pregunta que le hago a mis invitados es: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Uy, es típica pregunta para hablar de ti en tercera persona, que queda fatal. ¿Quién es Matías Zavia? ¿Quién es? Pues, a ver, nací en Argentina, me crié en Argentina, en una ciudad que se llama Concordia, que está justo en la frontera con la República del Uruguay. Cruzando el río está la ciudad de Salto, una ciudad muy pobre. Vengo de dos familias muy diferentes, la de mi padre una familia muy pobre, la de mi madre un poco más acomodada. Tuve una educación buenísima. Mi tía es profesora de inglés y la verdad es que el inglés es lo que ha acabado habilitando un mundo de posibilidades para mí y una carrera en algo que yo no esperaba, que era la redacción de contenidos, por no decir periodismo, ¿no? Por no entrar ya en temas de intrusismo laboral. Y nada, con el corralito mi padre emigró a España, a Benalmádena concretamente, y, y un par de años después mi padre consiguió un piso de, creo que eran 3 habitaciones en Marbella, y nos mudamos el resto de la familia con él a Marbella. Viví en Marbella hasta que empecé a estudiar a los 18 años, que me mudé a Málaga, que es donde vivo. O sea, desde los 18 años vivo, además, desde los 19 en este mismo barrio donde estoy ahora, que se llama Teatinos, en el campus universitario. O sea que siempre he estado rodeado de gente joven como tú, porque sigo viviendo aquí alrededor de la universidad. Mi historia, bueno, no sé si quieres que haga ya saltos temporales. Sí, por supuesto. Mi historia con el tema de Internet empezó porque yo estudiaba ingeniería de telecomunicaciones, el primer año completamente becado, me daba para pagar el alquiler y tal, pero a partir del segundo año ya empecé a tener más problemas para financiar los estudios. Entonces había conocido en la facultad de informática, que comparten escuela, por lo menos comparten edificio con la de Teleco. Había conocido gente que estaba metida en temas de redacción de contenidos en empresas como lo que ahora es Hipertextual, o Weblogs SL, que luego ha pasado a ser Webedia. Y bueno, ellos escribían sobre videojuegos, sobre software. Entonces eché, podríamos decir, el currículum, aunque nunca he tenido currículum como tal. En eso también soy un absoluto desastre. Rellené un formulario que había para entrar en Weblogs SL, y uno de los fundadores de Weblogs, que es Antonio Ortiz, me fichó. Él vio que yo hacía una especie de blog de humor con una amiga con la que luego he hecho un podcast de humor también. El blog se llamaba Blog Uno, difunto Blog Uno, era
estas blogs de basura de la época de Blogspot, que no valía un duro, pero le hizo gracia a Antonio Ortiz y encajaba en un proyecto que tenía Weblogs en aquel momento, que era un blog que iba a sacar Coca-Cola, que se llamaba Happn. Entonces empecé a colaborar en Happn, pues ganando cantidades muy pequeñas, hasta que la empresa me fue dando más responsabilidades, me fue dando incluso el liderazgo, el puesto de editor de ese blog de Coca-Cola y otros proyectos que al final hicieron que yo empezara a trabajar casi a tiempo completo, complementándolo como podía con la carrera, a veces prestándole más atención a la carrera que al trabajo, a veces prestándole más atención al trabajo que a la carrera. Y nada, al final empecé a dedicarme a tiempo completo a la redacción de contenidos y también a la edición o a la coordinación de estos proyectos dentro de Weblogs SL. Luego pasé a Shataka Móvil, Genbeta, Shataka. Una curiosidad sobre mí es que creo que sigue siéndolo. El post más leído en Shataka es mío, que es, no me acuerdo el título, pero es como pasé una semana en la Deep Web, una cosa así. Ese, bueno, no sé, tendrá más de 1 millón de pues, páginas vistas, usuarios únicos. Y nada, estuve 5 años, creo, en Weblogs SL. Luego surgió la posibilidad de pasarme a Gizmodo, también a través de contactos. Bueno, esto no lo he contado, pero cuando me enteré de la existencia de Twitter, que creo que era el año 2007, me horrorizó. No sé, en aquel momento me pareció como muy superfluo, muy superficial, quiero decir, que la gente estuviera publicando en internet dónde estaba o qué estaba haciendo en ese momento, que era como la idea o el concepto de Twitter, ¿no? De hecho ponía qué estás haciendo o una frase así Sí. para invitarte a escribir el tweet. Y me negué a hacerme una cuenta de Twitter, pero luego cuando conocí a mis amigos de la escuela de informática y todos tenían Twitter, acabé haciéndome una cuenta en 2008. Ajá. Después de haber escrito en Blog 1 un artículo en plan horrorizado por el concepto detrás de Twitter, acabé haciéndome en Twitter y es una red social que es lo primero que miro al despertarme, lo último que miro antes de acostarme, Ujú. y en la que he hecho muchos amigos, muchos colegas y muchos contactos que me han permitido pues acabar en Gizmodo, que es donde llevo 7 años trabajando, ¿no? Una empresa de Estados Unidos, una de las 2 primeras empresas de estas de blogs que se fundaron, Weblogs Inc., que era Engadget, y Gizmodo. Ujú. Todas las ediciones en español de empresas estadounidenses están malditas, han acabado cerrando. Engadget en español, CNET en español, Digital Trends, todas han acabado cerrando y Gizmodo en español, pues de alguna manera sobrevive, veremos, tocamos madera porque es una empresa muy divertida y cómoda en la que trabajar, pero Qué aquí bueno, seguimos. qué bueno. ¿Y qué te llevó a crear proyectos paralelos como podcast y demás a tu trabajo normal o a tu trabajo como redactor? Pues tendría que haberme apuntado, soy malísimo para las fechas, tendría que haberme apuntado cuando surgieron los podcasts. Bueno, proyectos paralelos, siempre, siempre he tenido Ajá. ideas, blogs personales, siempre los he abandonado. em, Nunca nada monetizable, Ujú. pero es cierto que me metí en el tema de los podcasts, por un lado, con mi amiga Sandra, la de Blog 1, para hacer un podcast de humor que se llamaba Churros y Chocolate, que está abandonado desde hace un tiempo. Ujú. Y luego yo me había hecho amigo a través de Twitter, bueno, inicialmente a través de Google Reader, Descanse en paz, de Alex Barredo, que supongo que algún oyente lo conocerá por Mixio, es una newsletter y un podcast diario bastante popular de tecnología. Eh,
con Alex primero intentamos hacer juntos una web para Mixio. Al final Mixio se convirtió 100% en su newsletter y terminamos haciendo juntos Elon, que es el podcast sobre Elon Musk, que sé que llevamos años, pero llevamos 131 episodios, no sé si fue en 2019 o en 2018. Fue con la presentación del Model Y, un poco antes, que habíamos probado el Model 3, el Tesla Model 3. Y nada, hicimos un podcast sobre Elon Musk, que ha terminado siendo una buena idea porque Elon Musk ha pasado a ser como el centro del universo Sí, sí, desde luego. de un tiempo a otro. Y después ya me incorporé en Cupertino, que es un podcast sobre Apple. Y más recientemente, hace un año, en noviembre hice un año, hice mi propio proyecto junto con Javier Atapuerca, que es un ingeniero aeroespacial que ha trabajado en muchas misiones de la Agencia Espacial Europea. De hecho, la nave ahora que está volando alrededor de la Luna, que la Orión, el módulo de servicio europeo se basa en un proyecto, el ATV, en el que Javi participó. Entonces, una persona que sabe mucho de la industria. Hacemos un podcast semanal también que se llama Parsec, que es sobre exploración espacial, astronomía, que también está funcionando muy bien. La verdad, dentro de la categoría de astronomía, yo no sé si es que hay dos podcasts de astronomía, otros y nosotros, pero estamos los primeros en España, en Argentina, en México, creo. Bueno, en México estamos segundos, ahora que recuerdo. A ver si algún mexicano que me escuche se pone a Que le escuchar dé caña, Parsec. que le dé Sí. caña. Genial. ¿Y qué problema crees que resuelves con estos proyectos adicionales a tu trabajo? ¿O qué Bueno, buscas? ¿Qué buscas con los podcasts y demás? me alegra que me hagas esa pregunta porque yo lo pienso mucho como consumidor de noticias. Yo hace mucho tiempo que estoy muy harto de buscar contenido en Google o de leer contenido en Google Discover o en agregadores, en noticias de Google, etcétera, porque, bueno, ya sabemos que hay auténticos maestros del SEO en el mundillo y también no tanto del clickbait, que está un poco de capa caída, sino también de titulares atractivos que luego no... Algunos cuentan la verdad, otros no, cuando te lees el texto. Y luego en Google, cuando buscas, yo qué sé, tutoriales o quieres saber hacer algo, siempre la primera página está copada por gente que te intenta vender su servicio. Digamos que el SEO, el SMO, algo que da trabajo a mucha gente, al final ha degenerado mucho, ha hecho que se degenere mucho el mundillo este de los contenidos en la web. Y una cosa que me gusta del formato podcast es que, fíjate, un tema tan específico como exploración espacial, que bueno, ahora está más en boga por todo lo que está pasando, industria privada, por volver a la luna, etcétera, te encuentras contenidos, no digo ya Parsec, sino en general en el podcasting te encuentras contenidos pues más dedicados, más trabajados, más curados. Creo que como oyente yo agradezco muchísimo que en un podcast de, por ejemplo, media hora o una hora me puedan contar información de una forma tan limpia, tan cuidada. Pasa un poco lo mismo con las newsletters. Yo por ahora no tengo ninguna newsletter, pero el fenómeno de las newsletters está haciendo que mucha gente empiece a recibir eh, información que antes a lo mejor tenían los blogs, incluso los medios generalistas y los especializados, la están empezando a recibir esa información, pero limpia, sin tanta publicidad, sin tanto branded content, sin tanto clickbait. Y la verdad es que yo creo que es un fenómeno que es cierto, también el podcasting, los podcasts más escuchados no son de información, no son para informarte, son de entretenimiento. Pasa lo mismo en todos los sectores. Pasa lo mismo en YouTube, pasa lo mismo en Twitch. Pero que puedas tener acceso a información de más calidad o por lo menos mejor presentada que en los medios digitales, me parece que ese es el valor añadido que tienen ahora mismo los podcasts y las newsletters. Sí, y a pesar de que tú dentro del podcast también tengas una parte de SEO, yo creo que una vez que ya te conoce alguien
tu forma de expresarte, la forma de generar el contenido y demás, también fideliza mucho más que a lo mejor un blog o que un artículo escrito, ¿no? Sí, Vamos, desde mi totalmente. punto de vista. Ujú. Y sí, dime. No, sí, que esa es la base del negocio de, por ejemplo, Alex. Alex, bueno, tiene vinculación con una agencia de publicidad que se llama VoiceUp, él es uno de los socios, y Ujú, el hecho de que entre publicidad en su podcast y en otros podcasts dentro de lo que es Quonda, que es una red de podcast en la que Alex está metido, ujú, tiene que ver con que la gente confía mucho en el podcaster. claro. Entonces, Alex, por ejemplo, esta semana está promocionando jamones. Él ha Ujú, probado realmente los jamones y la gente que lo escucha, pues a lo mejor confía en él y se acaba comprando el jamón. Lo mismo con claro. mm, ciertas marcas de colchones. Bueno, Ujú, cualquiera que sea oyente de Alex sabrá de lo que hablo. ujú. ¿Y qué es lo que te motiva a día de hoy para continuar con los podcasts que tienes y demás? A mí me motiva mantenerme intelectualmente desafiado porque la verdad es que estar al día de ciertas cosas requiere cierta dedicación. Eh, Hay temas que para mí son muy complicados. Ejemplo, vuelvo a Parsec. em, Ejemplo, un perfil de una misión o las órbitas que se calculan para que una misión salga bien, términos como el delta V, todos esos son temas que se me escapaban y se me siguen escapando, pero al mismo tiempo me siento una satisfacción muy grande de empezar a entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y me pasa a muchos niveles. En Cupertino hay 1200 podcasts sobre Apple. En Cupertino nos metemos en temas que yo creo que no son tan comunes ni en los medios especializados sobre Apple, ni en los podcasts sobre Apple. Temas más a nivel de regulación, juicios, temas como el famoso 30% de la App Store, el lado oscuro de Apple, etcétera. Entonces, me gusta tener que pellizcarme para meterme en esos temas en lugar de quedarme en las características del iPhone 14, en las características de iOS 16, que ojo, es cierto, también me estoy quedando atrás. Por ejemplo, hay gente que prueba aplicaciones a diario y que está al día de todas esas cosas. Es cierto, yo al perder un poco el interés en esa parte de la cobertura de tecnología, me estoy quedando atrás mucho en eso, pero me gusta desafiarme a mí mismo intentando entender cosas pues más a un nivel más alto, ¿no? Qué bueno. Y una pregunta así más filosófica. ¿Qué es el éxito para ti? Supongo que voy a contestar con topicazos, pero mm, la verdad es que para mí el éxito sería si yo consiguiera de lunes a viernes en un horario razonable sacar adelante buen contenido, eh, sentir que aprendo con lo que hago, sentir que aporta algo lo que hago y viernes, sábado, domingo, mm, conocer sitios nuevos, hacer una ruta de senderismo, quedar con mi familia para comer todos los domingos, sentarnos todos a la mesa, em, viajar, me encanta viajar. Para mí eso, si lo sigo consiguiendo semanalmente hasta el día que me retire y más allá, em, para mí yo habré sido exitoso. Supongo que otra gente tendrá ambiciones más grandes, pero yo no soy muy ambicioso. Creo que no ser muy ambicioso también ha marcado un poco mi carrera. Llevo 7 años en esta empresa, llevaba 5 años en la anterior, solo he estado en 2 empresas. Em, pero bueno, también es que no forma parte de mi personalidad ir más allá de eso. Ujú, qué bueno. ¿Y algo que hayas renunciado para estar donde estás hoy? Bueno, una carrera como ingeniero, que no sé cómo me habría ido, la verdad. Ujú, Es algo que siempre me persigue un poco en la cabeza, ponerme al día por lo menos
con temas de software, programación, no sé, es que puede llegar un día. Ya sabemos que el mercado de la publicidad, que es el que nos mantiene a los que trabajamos en estas cosas digitales, fluctúa muchísimo y ahora podemos entrar fácilmente en otra crisis. Yo estoy buscando para comprarme un piso si los precios están tan altos, las hipotecas están tan altas que a lo mejor me vendría bien un cambio de sector para tener más ingresos para poder hacer frente mejor a esos gastos, por ejemplo. Entonces es una cosa que siempre tengo en la cabeza, un posible cambio de sector, una edad que ya va avanzando, tengo 33 años, no sé si hasta qué edad es posible ese cambio de sector. Entonces, dedicarme full time a lo que me he dedicado hace que me pregunte cómo sería yo en mi vida paralela si no hubiera hecho esos amigos que trabajaban en hipertextual y en weblogs, ¿no? Ujú. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? El mejor momento de mi carrera profesional. Pues te diría que la verdad, últimamente no estoy a mi mayor nivel de productividad, estoy un poco estresado con todo el proceso de comprar un piso, de buscar un piso. Pero tener mis 3 podcasts funcionando tan bien y ahora que coincide con el Spotify Wrapped, el resumen de Pocket Cast, que tanta gente te felicite. Hicimos un episodio en directo en la nave en Madrid hace poco y hubo gente que pagó 30 euros para entrar porque era un evento que no era solo nuestro. Y eso sí me hace sentir que puede ser ahora el momento profesionalmente en el que mejor me encuentro, por lo menos por la retribución que me supone la audiencia de los podcasts. Pero sí, podría estar en un nivel de productividad mayor y estoy en el proceso de intentarlo. Ujú. Pues justo vamos a pasar a esa parte. ¿Cómo organizas tu día a día? Bueno, esta es la parte más caótica. Yo dudo que tú vayas a tener un invitado aquí que sea más desorganizado que yo. Además, vengo de una estirpe de personas con déficit de atención. Yo tengo déficit de atención, mi padre, mi hermana. Em, pero de alguna forma he conseguido hacer funcionar mis rutinas Ujú. eh, en base a 3 aplicaciones, podríamos decir. La primera es Telegram. Telegram me da más flexibilidad que WhatsApp a la hora de crearme chats, grupos en los que ir metiendo enlaces. Ahora mismo lo tengo delante, como no pago el Telegram Premium, tengo solo 5 grupos pineados, anclados. em, pero uno es de mío personal para temas que voy a sacar en Gizmodo. Y claro, como el Telegram te amplía la noticia y te permite leerla rápidamente, pues está muy bien tener ahí los enlaces. Luego tengo otro para enlaces de Elon, otro para en estos está Alex, otro para enlace de Cupertino, otro para enlace de Parsec y en este está Javi. Y entonces eso es como un cajón desastre de enlaces. Ujú. Enlaces y tweets. Lamentablemente Telegram ha dejado de ampliar muchos tweets. Yo no sé si es por un problema de Twitter o un problema de Telegram. Pero la verdad es que antes era más sencillo porque tenías los tweets ampliados, no tenías que hacer clic en el enlace. Me hablo de la previsualización, ¿no? Sí, sí, De sí. hecho, hay un truco que ahora usa mucha gente, que es que si tú en lugar de twitter.com pones la URL vxtwitter.com, entonces te muestra la previsualización del tweet. Es un servicio que ha hecho alguien. Eso está bien. Entonces, uso Telegram como lista de enlaces, igual que podría usar, ¿cómo se llamaban estas? De guardar artículos. Había una que empezaba por P y otra que empezaba por I. Bueno, extensiones de Chrome de estas de guardar artículos, o incluso podría en el mismo Twitter guardar los tweets en guardados, que sé que hay gente que lo hace así, o en favoritos también podría guardar los tweets. Pero como
Abandoné hace tiempo el tema de TweetDeck, que me agobiaba un poco tener tantas columnas y tanta información actualizándose a tiempo real. Ahora lo que hago es ir a la fuente directamente. Si no veo una noticia en Twitter, ir a la fuente directamente de los medios más grandes, puede ser Bloomberg, Diverge, etcétera. Luego tengo una lista de agregadores, TechMeme, Slashdot, Hacker News, SkimFeed, Product Hunt, Fark.com, un montón de agregadores. Reddit también, aunque el Reddit lo tengo un poco hecho un desastre. Entonces de ahí saco las noticias, los enlaces que me interesan, que voy a escribir sobre ellas o que voy a tratar en los podcasts. De ahí pasan a Telegram, a los grupos que he comentado. Y luego los artículos, pues básicamente es abrir los enlaces y coger las ideas más importantes de las fuentes y montar el artículo. Y en los podcasts utilizo notas de Apple. Por ejemplo, para Parsec, tengo notas de Apple, tengo carpetas, tengo hashtags, tengo pues eso, una carpeta de recursos. Y aquí en recursos tengo lista de todos los lanzadores de cohetes europeos para consultarla por si algún día hablamos de uno y no sé de qué estamos hablando. Luego tengo una carpeta con todos los guiones de cada episodio y ahí vamos metiendo los enlaces, vamos metiendo a modo de escaleta un resumen de lo que vamos a comentar. Y el problema es que Alex, a pesar de que tiene un podcast de Apple, no tiene Mac, entonces con Alex usamos Google Docs. Alex dejó Mac, abandonó Mac hace un tiempo y se pasó a Windows. Entonces en Google Docs pues ya tenemos también los guiones de Elon y de Cupertino. Pero bueno, es el mismo proceso, solo que en diferente plataforma. Y imagínate que tengo que grabar contigo, esas cosas que son un poco más, no te puedes olvidar de esto, pues uso calendario y recordatorios directamente en las nativas de Apple, a pesar de que sé que tienen problemas. Por ejemplo, el calendario me gustaría que tuviera una vista semanal más clara, más de ver todo lo que tienes que hacer esta semana directamente. Sé que hay otros calendarios mejores, pero bueno, no, siempre me cuesta el dar el salto a otras aplicaciones. Hay aplicaciones con las que lo he logrado, pero con el calendario y con recordatorios no. Y en recordatorios básicamente lo uso a través de Siri. Nunca lo uso a través de la propia aplicación. Me digo, recuérdame a esta hora de hacer tal cosa. Y esa es parte de mis problemas, porque van saltando notificaciones que luego ignoro. Pero sí, básicamente, entonces, por hacer un resumen, tengo un montón de marcadores en el navegador, tengo muchos agregadores que estoy consultando, tengo en Twitter, pues sigo un montón de gente, luego tengo listas específicas, pero TweetDeck ya lo he abandonado. Y luego tengo en Telegram un montón de grupos a modo de carpetas en los que vamos soltando enlaces que luego procesamos, ya modo GTD, procesamos en los guiones que están en Google Docs y en notas. Ese sería mi proceso. ¿Y de media cuántas horas dirías que trabajas al día? Teniendo en cuenta tu trabajo normal y los proyectos aparte. Bueno, en Gizmodo la suerte que tenemos es que a pesar de ser una empresa estadounidense que en Estados Unidos trabajan sin parar y bueno, el empleado está mucho menos asegurado, mucho menos seguro, te pueden incluso echar de un día para otro, como le ha pasado a muchos compañeros. Nosotros estamos contratados cada uno en su país, con una empresa, digamos, intermediaria. Entonces, trabajamos 8 horas. Tenemos un horario de 8 horas diario y en principio no lo transgredimos ninguno esa norma. Y luego con los podcasts, la verdad es que depende mucho del seguimiento que yo haya hecho de las noticias que vamos a tratar. Si es un tema, por ejemplo, el de la Orión, lo he seguido casi en tiempo real. Elon Musk
más Twitter es un tema que me fascina, entonces también lo estoy siguiendo en tiempo real. Pero si nos metemos en cosas que he guardado el enlace y no lo he leído, entonces el guión ya sí me lleva más tiempo, porque tengo que leerme la noticia y sacarla, extraerlas, hasta que pueda hacerlo ChatGPT por mí. eh, eh, puede llevarme un guión, puede llevarme 2 horas por episodio, es decir, una cosa semanal. Y luego la grabación son falsos directos, siempre son falsos directos. Hay edición en la versión de audio, hay edición porque yo aprecio mucho como oyente que me quiten. Supongo que si hay alguien escuchando esto que escuche mis podcasts, habrá visto que hago más ems, hago más chascarrillos, hago más silencios, cosas así. Pues es porque falta, no sé si tú editas el podcast o no, pero es porque seguramente falte la edición agresiva que hacemos en algunos de mis podcasts. Y es porque yo como oyente lo agradezco, la verdad. Si el podcast dura media hora, o incluso a mí me encantan los podcasts de 15 minutos, y está editado para que estos silencios, esos ems se vayan, yo lo agradezco. Entonces, la edición, por suerte, no la hago yo, porque es una cosa que me llevaba más tiempo, me llevaba pues lo que dure el episodio más, pone quizá el doble o Sí, algo sí, así. sí. Y, y ya está, la grabación siempre es un falso directo, así que no lleva más de lo que cuesta, de lo que tardamos en cerrar el episodio. Ujú. Yo normalmente no edito, las entrevistas no las edito, pero sí que Zencaster, que es la herramienta que utilizo, tiene la posibilidad de cuando te descargas el episodio, quitarle silencios de Ujú. más de X segundos. Entonces tú le seleccionas los segundos y te los va cortando. Que bueno, quieras que no, tiempo te ahorra. Sí, sí, sí. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son tus principales distracciones mientras trabajas y cómo las evitas? Tengo muchísimas distracciones. Es mi kriptonita, es mi gran enemigo. Y la principal es Twitter. ¿Por qué? Twitter, yo no solo soy lector de Twitter, que es de donde saco muchísimas ideas, noticias, enlaces, sino que soy una persona que no para de tuitear, que ha tuiteado toda su vida, tanto de su vida personal como de sus proyectos, como de las noticias del día. Em, y claro, eso te mete en un ciclo de a ver quién le ha dado like, un ciclo casi de dopamina, ¿no? De meterte en la pestaña de menciones, fustigarte porque un tweet no haya funcionado, Sí, cosas así, sí, sí, sí. de las que una droga de la que siempre intento quitarme, ojalá algún día lo consiga. Y luego la verdad es que soy muy usuario heavy user de YouTube, em, tanto de cosas de entretenimiento como cosas más de divulgación y, por ejemplo, aplicaciones en las que el algoritmo te tiene pillado, que no te permite salir del ciclo como TikTok, me las he tenido que borrar del móvil porque si no es un agujero negro de tiempo para mí. Literalmente TikTok, aunque de vez en cuando se me ocurre una idea y subo yo un TikTok, la tengo que borrar. Y luego Instagram también intento, aunque con menos éxito que en Twitter, tener alguna presencia en Instagram, sobre todo temas de viajes, que intento hacer historias, no de postureo, sino un poco de qué se puede hacer en el lugar al que Sí, viajo, etcétera. más didáctica, sí. Y, y bueno, eso también me ha llevado a tener un enganche importante en Instagram, pero ya eso es más en el móvil, en el ordenador quizá no lo consulto tanto. Y como paso la mayor parte del tiempo delante de la pantalla de mi iMac, por suerte eh, eso se limita a Twitter, a YouTube. El YouTube Premium no lo recomiendo a nadie porque la publicidad es un buen ¿cómo deterrent en inglés, ¿no? Como es un buen... Sí, que te sirve para salirte, para sí, decir, joder, es que me estoy exactamente. tragando anuncios aquí que no. Y ya una vez que te metes en lo de YouTube Premium,
el agujero negro en YouTube también puede ser. La verdad es que soy muy susceptible a los algoritmos que te empiezan a mostrar contenido que saben que quieres ver. Entonces, Sí, sí, para mí esto eso es un peligro. Ujú. A mí me pasa algo similar a lo que te pasa a ti con Twitter, con Anchor. Yo desde que el podcast está subiendo, creciendo y demás, todos los días lo primero que hago es meterme en Anchor para ver el tema de las reproducciones del día anterior y también es eso de, ay, joder, este día he tenido menos, ¿por qué? Mm, ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué este episodio no ha funcionado tan bien? Y demás, sí, es un ciclo que es complicado sí, de sí. salir. ¿Y tienes algo que te haga ser más productivo? ¿Alguna rutina o alguna cosilla que digas, mira, cuando hago esto me enfoco? Sí, de nuevo voy a entrar en tópicos, pero es que esto es totalmente cierto. Yo, además, hablando un poco más en temas turbios, hablando más en serio, soy una persona que tiende muchísimo a la depresión. No sé si llamarlo depresión, porque el diagnóstico de un psiquiatra no lo tengo, pero sí he estado mucho tiempo en terapia. Y bueno, aparte de la terapia, para mí el deporte ha cambiado mi vida. Yo, si dejo de hacer deporte, estoy seguro que empieza a fallar en la grabación de los podcasts, empieza a fallar en todo, porque levantarme, irme, ahora mismo lo que hago desde el verano es CrossFit. Además con un amigo, de hecho, Antonio Ortiz, que es la persona esta que me metió en este mundo hace muchos años, en 2009. eh, pues eso, que levantarme por las mañanas y saber que tengo que irme al gimnasio, en este caso al box de CrossFit, que voy a ver allí a Antonio, que vamos a hacer nuestra hora de ejercicio muy intensa, y que luego voy a salir feliz, volviendo a casa en la bici, literalmente canturreando, me tengo que duchar aquí en la casa, porque si no es un desastre, y ya me siento en el ordenador con literalmente 180 grados de diferencia respecto a un día de no hacer deporte. Entonces, Ujú. Qué aunque bueno. sea un tópico, aparte de salud mental, el deporte es fundamental. Para mí me ha cambiado muchísimo la vida. Ujú. Pues vamos a pasar ya a la parte de redes sociales y te quería preguntar que, bueno, ya lo has comentado antes, ¿qué es lo que te impulsó al final a crear contenido, sobre todo en Twitter, ¿no? ¿Cómo pasaste de ese odio a ese amor por Twitter? ¿Y qué fue lo que dio esa chispa que te hizo crear contenido en Twitter, aunque sea de forma amateur? Bueno, yo creo que mi sentido del humor, porque tengo un sentido del humor que siempre me ha abierto puertas y siempre me ha servido, por ejemplo, para conquistar a mi mujer, que es uno de los mayores logros de mi vida. Pero en Twitter sí que ha funcionado mucho mi sentido del humor y al mismo tiempo, como no me he dedicado a ser un tweet star de entretenimiento, ni un guionista de Vodafone You, ni lo que han acabado todos los cómicos de España, me he dedicado a la información, sobre todo a la tecnología y a los temas que me interesan, la ciencia, la tecnología, los que más me fascinan, pues ese equilibrio entre este tío es divertido, vamos a hacerle retweet, algún tweet de vez en cuando se hace viral, la cuenta empieza a crecer y, bueno, este hombre me sirve como información o está diciendo cosas interesantes. Yo me pasa mucho, como me sigue tanta gente del sector, que yo veo algo, lo tuiteo y a las 2 horas está en medios. Me pasó el otro día con un tema que la FIFA en el Mundial de Qatar sacó una aplicación de realidad aumentada que literalmente yo no me creía que eso fuera real. Escribí a la FIFA, lo puse en Twitter y ya luego empezó a salir en los típicos medios digitales. Entonces, a mí ese ciclo me engancha mucho porque aunque yo no sea un influencer grande ni por asomo, como dentro de este sector me sigue mucha gente y luego está para mí, lo de la dopamina que te decía antes, Sí, sí, de sí. eso, de los likes y tal, pues es un ciclo en el que me he ido metiendo gradualmente hasta llegar al nivel en el que estoy hoy, en el que, bueno, me he conseguido trabajo, mis Sí. podcasts han empezado creciendo primero en Twitter y, y nada, básicamente ha sido gradual, pero con esa mezcla de sentido del humor y seguir interesado en temas que vayan más allá de entretener a la gente, ¿no? Ujú. ¿Y has tenido, bueno,
¿organizas el contenido de alguna forma o improvisas? No, no, en absoluto. En Twitter nunca he organizado nada, en Instagram tampoco, en TikTok menos. Simplemente publico lo que me sale y es cierto que a veces me he metido en ciclos un poco autodestructivos de, uy, este tweet, si lo hubiera puesto de otra forma, y de borrar tweets y de obsesionarme con cosas que la verdad es que ahora ya no estoy en ese momento de intentar crecer en Twitter, ya no veo un Twitter como una de mis prioridades, sino simplemente como un canal en el que yo publico mis cosas. Pero no, nunca he organizado, ni, bueno, programado tweets sí he programado en algún momento, pero nunca en ese nivel. Ujú. ¿Y has tenido alguna mala experiencia de algún tuit que hayas recibido ahí palos o algo así? No, la verdad es que me llevo bien con todo el mundo, porque como no me meto en temas políticos, no me meto en temas ideológicos, ni soy racista, ni xenófobo, ni Ajá. pues la verdad es que no me meto, en muchos líos. A ver, quizá eh, uno de mis problemas es que no he borrado mis tweets de 2008, 2009, 2010, entonces si hay tweets en los que soy un capullo, soy una persona inmadura, seguramente haya tweets que ahora, desde el prisma que tengo en la actualidad, son machistas, Ajá. em, pero no, intento no meterme en líos, no me gusta, no están dentro de mi personalidad, no soy como esa gente que distingue entre machos alfa y betas. Para ellos yo sería un beta, ¿no? Ujú. Y pues mira, quiero pasar ya a la última parte de la entrevista, que bueno, trata sobre aprendizaje. Te quería preguntar de qué formas sigues aprendiendo. Mm. Pues leo mucho, veo mucho contenido, sobre todo en YouTube, em, pero lamentablemente no leo tantos libros de antes de acostarme, pero sí leo muchos artículos, em, opiniones. Sí, creo que mi principal forma de seguir aprendiendo es la lectura a través de internet y luego a través de YouTube. Em, Ha habido épocas en las que he estado más metido en temas de estos cursos, por ejemplo, en temas de programación, en temas de idiomas, en temas de pues, incluso de periodismo. Siempre cosas gratuitas. Ha habido veces que me he planteado hacer algo más serio con su certificación y todo, pero no, por ahora mi formación diaria es intentar estar al día de todos los temas que me interesan, sí. Incluso salirme un poco de la zona de confort. Algo que sí es verdad que hago mucho es ponerme en Alexa, en el altavoz de la cocina, las noticias a través de varios medios, también ponerme podcast más de temas de política nacional, más que salen muchísimo de mi zona de confort porque son temas que no me gustan, pero es que no, una cosa que tengo es que no me gusta estar fuera de la conversación porque me avergüenza, ¿no? Que haya una conversación en la mesa y que yo no sea capaz ni de haberme enterado que ha habido un intento de golpe de Estado en Perú, ¿sabes? Eh, ya por una cuestión mía de yo quiero estar enterado, aunque sea superficialmente, siempre intento, por cierto, no he mencionado los podcasts, escucho bastantes podcasts, Ujú, siempre intento estar al día. ujú. Pues ahora justo te voy a pedir recomendaciones de 3 libros y 3 podcasts que recomiendes. Uf, de verdad que tengo muy mala memoria. Los dos últimos libros que he leído son Una historia con aguijón voy a buscarlo, Dave Goulson. La verdad es que me gusta mucho este libro.
aunque tiene su tiempo, pero lo acaban de editar por primera vez en español, que cuenta cómo han ido desapareciendo los abejorros. Y cuenta algunas cosas, además que es un libro muy ligero y simpático, cuenta muchas cosas que te vuelan la cabeza, como la relación entre la Segunda Guerra Mundial y la desaparición de los abejorros en el Reino Unido, porque eh, tuvieron que quitar tantas flores del campo en el Reino Unido para hacer tantos campos de agricultura por temas de necesidad, ¿no? De comer, de que se quedaban sin comida, de que no había importaciones, etcétera, que al desaparecer las flores desaparecen también los abejorros. Y bueno, además que el tema de los insectos ahora eh, es una masacre, ¿no? Ha muerto como el 70% de los insectos. Es un tema que me gusta estar al día de eso. Y el anterior que me leí fue Lift Off de Eric Berger, creo que se llama, que es un editor de las técnicas de el tema de la industria aeroespacial, que Lift Off es la historia de SpaceX, de el Falcon 1, de cómo en los comienzos tan duros que tuvo SpaceX. Además, es una historia que a Elon Musk le encanta mucho sacar a flote, que es que él había puesto de su dinero los primeros lanzamientos de SpaceX y si no funcionaba el tercero, no sé si era el tercero o el cuarto ahora mismo, pero uno de esos dos, la empresa quebraba. Y fíjate, funcionó, se lanzó y fíjate dónde está ahora SpaceX, Sí, sí, ¿no? sí. La Desde importancia que luego. tiene ahora a nivel todo. Y un libro que siempre suelo recomendar, que me lo leí hace mucho tiempo, y también va a sonar un poco a cliché, es Una breve historia de casi todo de Bill Bryson, pero es que es muy bueno porque te cuenta literalmente la historia biológica, física, química del mundo, geológica, de una forma también muy entretenida. Y a mí todo lo que sea que tener la sensación de que estás aprendiendo y al mismo tiempo entreteniéndote, me Qué encanta. bueno, qué bueno. ¿Y tres podcasts que escuches que te gusten? Pues escucho podcasts diarios como Loop Infinito de Javier Lacorte, Un tema al día del diario.es. Esos los escucho, intento estar al día con ellos. Pero sinceramente también soy de tirarle a los podcasts más de entretenimiento. Por ejemplo, Spotify hace poco compró uno que se llama La Pija y la Kinky, que tienen algunos entrevistados que a veces me han interesado, como Rigoberta Bandini y su novio Esteban Navarro, que la verdad es que él me encanta porque yo soy muy fan de Vengamonjas, no sé si los conoces, pero bueno, son unos youtubers de hace mucho tiempo en YouTube. Y me fascina cómo Esteban ha pasado de Vengamonjas a una banda tan importante como Rigoberta Bandini. Y entonces, como me encanta escuchar entrevistas y no soporto a cierto youtuber, el más escuchado, intento buscar siempre podcast de entrevistas. Y no se me viene a la cabeza, pero si hay una entrevista con un entrevistado que a mí me interesa escuchar, por ejemplo, hace muy poco me vi una de Luisito Comunica hablando a nivel de negocio. Y Luisito Comunica, aparte del youtuber más grande en español, es un empresario impresionante, o sea, tiene de todo. Claro. Sí, sí, Y sí. me interesaba muchísimo cómo funciona él a nivel de negocio y justo le hicieron una entrevista en un podcast como este, pero en lugar de productividad sobre negocios. Y me metí de cabeza y lo escuché. Entonces, ese tipo de entrevistas me encantan y suelo escucharlos. No necesariamente la Vigila King, que lo digo porque es de las últimas cosas que he escuchado, además, que yo intento ser Gen Z y soy un poco viejo para Gen Z, soy más bien un millennial viejo. Y nada, eso, de podcast de entrevistas, pues los que vaya descubriendo. Ajá. Pues nada, llegamos ya a la última pregunta, Matías, y es ¿dónde podemos encontrarte? Pues en twitter.com/Matías con dos S por mi segundo nombre. Y
en cuonda.com/Elon, /Cupertino y /Parsec, que son mis 3 podcasts. Y luego estoy en Gizmodo en español, redactando ahí a diario las curiosidades que encuentre. Y nada, si queréis seguirme también en Instagram, en TikTok, donde queráis. Genial. Pues Matías, de verdad, muchísimas gracias. Ha merecido la pena los intentos. De verdad, me ha gustado mucho la entrevista. Espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado. Sí, comodísimo. Hablando de mí, ¿cómo no voy a estar cómodo? Y nada, pues eso, cuando quieras te vuelves a pasar por aquí y nos cuentas si has descubierto algún método nuevo para organizarte y demás. Ojalá, me hace falta, me hace falta. Y nada, estamos en contacto para lo que necesites. Muchísimas gracias, encantado y ojalá podamos reencontrarnos y yo sea más productivo en la próxima. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.